Buenos días, nuevamente en mañana del domingo, con la palabra del Señor, el mensaje que yo he traído para este pueblo que clama cada día por oír un mensaje. Antes de dar la palabra, vamos a dar gracias al Señor, vamos a permitir que el Señor hable en esta mañana. Padre maravilloso, en esta mañana te damos gracias, Señor, por estar aquí nuevamente delante de tu presencia, Señor, Padre maravilloso Dios. Declaramos en esta hora, en esta mañana de domingo, Señor, que tú eres grande, que tú eres poderoso, que tú eres majestuoso. Declaramos, Señor, que esta palabra que tú traes en esta mañana de domingo, Señor, es una palabra poderosa, Señor, y es para los hijos tuyos, Padre. Pero también para todo aquel que no le ha conocido, que no le ha recibido, y hoy tiene la oportunidad de recibir. Padre maravilloso Dios, declaramos, Señor, en esta mañana que te adoramos. Declaramos, Señor, que en esta mañana, Señor, que te adoramos, te exaltamos con el glorioso nombre tuyo, Padre, en esta hora de Dios, Señor, que quite todo obstáculo, todo ruido, Padre maravilloso Dios, que quite toda contaminación, todo obstáculo, Padre maravilloso Dios, que pueda interrumpir esta palabra que estará para nosotros en esta mañana de domingo. Padre mío, Dios mío, yo te doy las gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, hoy traigo una palabra de domingo, el cual encontramos en Colosenses capítulo 1, versículo 24, 29 y 2 del 1 al 5. Y hoy tiene un título, la palabra tiene un título muy importante, se llama El plan secreto de Dios. Y vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y la unción y el poder del Espíritu Santo de Dios. Dice la palabra en Colosenses capítulo 2, versículo 24. Me alegro en medio de mis sufrimientos por ustedes, pues lo que sufro en mi propio cuerpo completa lo que falta de los sufrimientos de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Dios, según su plan, me hizo un siervo de la iglesia, y mi trabajo es presentarles el mensaje de Dios en forma completa, que es el plan secreto que ha estado oculto para todos desde el comienzo del mundo. Pero ahora Dios lo ha dado a conocer a su pueblo santo, porque quiso que su pueblo entendiera esa grandiosa y maravillosa verdad para todas las naciones, que antes no le había mostrado. El plan secreto es Cristo, que vive en usted, que les da la esperanza de disfrutar la gloria. Nosotros damos a conocer a Cristo a todos, aconsejándoles y enseñándoles con toda la sabiduría que Dios nos da, pues queremos presentarlos a todos ante Dios espiritualmente maduros en Cristo. Hasta el fin, trabajo con mucho empeño, gracias al poder de Cristo que actúa en mí y me fortalece. Quiero que sepan cuánto estoy luchando por ustedes, por los que están en la Odisea y por todos aquellos que no me han conocido personalmente. Me esfuerzo porque quiero que reciban consuelo y que sean animados. Es por ello que les ofrezco unas instrucciones con una actitud de amor. Quiero que tengan la sólida convicción que viene del entendimiento para que conozcan muy bien el plan secreto que Dios les ha descubierto ahora. Ese secreto es Cristo mismo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Les digo esto para que nadie los engañe, ni les digan algo que parezca cierto, pero que en realidad es falso. Aunque no estoy presente allá, los acompaño en espíritu. Me siento feliz de saber que ustedes tienen su vida en orden y que su fe en Cristo es muy fuerte. Bueno, hermanos, cuando Dios da una palabra es porque el pueblo la necesita. Y es interesante que esta palabra de Dios, porque tiene un tema interesantísimo que es el plan secreto de Dios. Porque es necesario que usted y yo conozcamos el plan secreto de Dios, que es Jesucristo mismo. Porque hay hijos de Dios que aunque ya creyeran en Él, no conocen a Cristo, no saben quién es Cristo, no saben de dónde vino, de nació, qué es lo que hizo. ¿Cuál es la razón de venir aquí a la tierra? ¿Cuál es la razón que el Padre envió a su Hijo aquí a la tierra? Entonces,
Dios quiere que usted y yo entendamos que debemos conocer de Cristo Jesús. Y yo quiero darle unos apartes de lo que usted y yo debemos conocer de Cristo Jesús, porque dice que tiene un plan secreto, y el plan secreto es Cristo. Entonces, el plan secreto, cuando se dice que creyó en Cristo, cuando se dice que lo recibió, debe saber qué está diciendo, no decir lo que recibe. Cuando usted cree en Cristo y lo recibe, en su mente, en su cuerpo, todo, alma y corazón, debe tener un conocimiento, algo de conocimiento de Cristo. Por ejemplo, dónde nació, el origen, quién fue la mamá, de dónde vino, quién lo quiero creer de él, qué milagros hizo. Es necesario. Es como cuando una muchacha se enamora de alguien, no lo va a aceptar una vez, tiene que conocerlo. Entonces, Cristo en este tiempo es el novio de la novia que es la iglesia. Y la novia debe conocer a ese novio que va a ser la esposa. ¿Amén? Entonces, también debe creer, escuche, la iglesia, el pueblo que no lo conoce, que Cristo es la verdad, o sea, que Él es la divinidad y que Él está sentado en el trono del Padre. Porque si no estuviera sentado en el trono del Padre, entonces Él no sería Dios. Y si no fuera Dios, no podría hacer nada por nosotros. ¿Cierto? Y Él vino a hacer algo por nosotros, porque Él era Dios, pero que se encarnó, se hizo hombre, para poder actuar como hombre, para poder sufrir como hombre y servir de ejemplo a todos nosotros. Otro punto que debe entender la gente y creer de Cristo es que uno es pecador y que mis pecados me separan de Dios y que mi única esperanza de salvación es Cristo Jesús. Son cosas que usted y yo debemos saber y debe saber aquellos que algún día reciban a Cristo Jesús. Porque es el plan secreto. Ahora, deben creer también que Jesucristo murió en la cruz. ¿Por quién? Por usted y por mí. Y que con su muerte, escuche, Él pagó la deuda de mis pecados. O sea, que yo no debo pagar más nada. Yo no voy a hacer más nada por mi pecado. Ya Cristo pagó la deuda. Si alguien le paga la deuda a usted, ¿por qué usted va a volver a pagar? ¿Cierto? No vengo a cobrarle, no, ya la pagaron por mí. Yo no puedo pagar la deuda 2 veces. Y debo creer también que Jesucristo resucitó, escuche, al tercer día, ¿cierto? Y que con la resurrección se confirmó lo que él dijo antes y lo que dijeron las profecías de lo que Cristo iba a hacer, ser y lo que iba a hacer. Amén. Entonces, nos vamos a Romanos capítulo 10, versículo 9. Dice que si creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. No basta que usted lo pase en frente allá y diga reciba a Cristo. Debe confesar con su boca, pero también debe creer con el corazón. Eso es el plan secreto de Dios. Que el pueblo de verdad, de corazón, lo conozca, que lo reciba, pero ahora, dice que es un plan secreto. Y como siempre yo me investigo que es un plan. El plan es una intención, un proyecto. Y esa fue la intención y el proyecto del Padre Dios al enviar a su Hijo aquí a la tierra. ¿Sí? Es un modelo sistemático que se elabora antes de realizar una acción con el objeto de dirigirla y encauzar. El Padre Dios quería encauzar, dirigir un objetivo para nosotros. ¿Sí? Y ese objetivo está metido dentro de un plan que era Jesucristo, el plan secreto. Por eso el apóstol Pablo le está hablando acá en la Biblia a la iglesia de Colosas. Digo, les tengo el plan secreto, porque es que para muchos todavía está oculto. Que aunque ya lo recibieron, aunque ya creyeron en él, deben saber cosas, de conocimiento de lo que es Cristo. ¿Qué vemos acá? Que esta palabra encierra un fondo muy interesante. Porque el apóstol Pablo dice que nos va a dar a conocer el plan de él para toda la humanidad, porque este plan, que aunque Pablo está dirigiendo a la iglesia de Colosas, también yo esta hora me estoy dirigiendo a todo aquel que está viendo la palabra. Si usted no conoce de Cristo Jesús, esta es la oportunidad de recibir a Cristo Jesús. Esta es la oportunidad de que usted abra el corazón y permita que el Padre Dios le dé la fe para creer en Cristo Jesús, que pueda recibirlo, pueda creer en él y recibirlo y convertirse en un hijo de Dios.
Hoy le estoy haciendo esa invitación a aquel que no conoce. Ahora, ¿qué hace la gente? La gente hace planes naturales, voy para tal parte, la gente dice, voy a hacer esta casa, voy a viajar, ¿cierto? Pero todos esos planes son perecederos, esos planes son pasajeros. Pero este plan secreto que Pablo estaba hablando en la iglesia de Colosas era un plan perfecto, porque era un plan que venía de la alto, del Padre de luz, que venía del cielo. Ahora, vemos que el apóstol Pablo está hablando de un plan secreto, y este plan secreto existe. Usted debe saber, hermano, que Cristo tiene varios nombres. A Jesús le llamaban el Cristo, le llamaban el Mesías, le llamaban la luz del mundo. A él le llamaban el Logos o el Verbo, ¿cierto? A él le llamaban el hijo del Hombre, el Hijo de Dios, el Hijo de David. Todo eso ustedes saberlo, para que cuando venga alguien afuera, ¿verdad?, con mucho conocimiento, usted no se vaya a vislumbrar, a dejarse vislumbrar por tanto conocimiento de aquellos falsos pastores y ministros que aparece de vez en cuando. Ay, ¿cierto? Usted hay un conocimiento de quién es Cristo, ese es el plan secreto, que usted lo conozca, cómo se llama, cómo le dicen, le decía el rey de los judíos. Y no es que era el rey de los judíos, le decían, porque el pueblo judío pensaba que él venía a tomar posesión como rey terrenal. Pero no, él venía en cuestiones espirituales, pero el pueblo no entendió. Ya no es culpa de Dios, ni es culpa de Jesús, ni es culpa de Padre. Nosotros, gracias al Señor, hemos entendido lo que es el plan. Dios, que Cristo Jesús lo hemos entendido. Y gracias caminamos en obediencia a través de este plan. Ahora, Pablo hace una manifestación muy importante, ¿no? Y quiere decir que él se alegra en medio de los sufrimientos. ¿De quién? Pues de él, pero también de los sufrimientos del pueblo. Y no es que Pablo, ay, me va a alegrar porque está sufriendo la iglesia de Coloso, el pueblo de Coloso. Como está hablando, que él sufría, que se alegraba, que aunque estaba sufriendo, estaba contento. ¿Por qué? Porque lo que él estaba haciendo era para conseguir anhelos, no para su propio beneficio, como lo hacen muchos en esta actualidad, no, sino era para el pueblo de Coloso. Yo le hablo a ustedes, y yo me gozo también, porque esta palabra que está llegando a mucha gente que me está oyendo, a mucha gente que aún no ha recibido a Cristo, y a mucha gente que ya ha recibido a Cristo, ha creído en él, pero no conoce el fondo, el plan secreto. Ahora, vemos que en este caso Pablo decía que él sufría por esta iglesia de Colosas. ¿Por qué? Porque ellos todavía estaban como ignorantes, como niños, de lo que realmente es el plan secreto. La pregunta es, ¿está usted en la capacidad de decir lo mismo que el apóstol Pablo? ¿Está usted en la capacidad de cumplir lo mismo que hizo el apóstol Pablo? De sufrir por otros. Porque la gente se sacrifica por lo de uno. Yo me sacrifico por una casa, por conseguir un carro, o por un estudio, pero normalmente la gente no se sacrifica por otro. Y el apóstol Pablo está diciendo que él se sacrificaba por, en este caso, por la iglesia de Colosas. Vamos a Gálatas 6.2. El que tiene Biblia, tome su Biblia. Y vamos a Gálatas 6.2. Y dice la palabra del Señor, en Gálatas 6.2, ayúdense cuando se encuentren en problemas, pues así estarán cumpliendo la ley de Cristo. ¿Qué nos está queriendo decir acá? La ley de Cristo. Es que esta es la ley que opera actualmente. No estamos hablando de la ley de Moisés ni de la ley de antigua. No, como nos quieren vender la idea de muchos que andan por ahí. Nosotros debemos andar en la ley espiritual, la ley que es de Cristo, porque estamos en la dispensación de la gracia. Y le quiero enfatizar en eso, porque hay muchos engañadores que nos quieren guardar el sábado, antes nos mandan a circuncidar. ¿Será que tenemos que hacer la fiesta de las ramadas también? ¿Cierto? O de los tabernáculos. No, llegó Cristo. Y no es que él abolió la ley, él la cumplió por usted conmigo. Y por eso es que el Padre Dios nos ve a usted y a mí como santos. Y no es que seamos santos porque nos sacamos, es que él ve a Jesucristo en nosotros. Por eso nos llama santos. Ahora, yo quiero que veamos a Filipenses 3.10. Filipenses 3.10. La Francisco tome su Biblia, hermano. Dice la palabra del Señor que lo que quiero es conocer a Cristo y experimentar el poder de su recepción. Quiero compartir con Él sus sufrimientos
también quisiera ser como Él en su muerte. Pablo quería ser como el Jesucristo, quería conocerlo más. Y eso es lo que usted y yo debemos anhelar, conocer más de Cristo cada día, conocer lo que estamos hablando ahorita. Por eso estas reflexiones son necesarias para que usted conozca más de Cristo. Pero algunos se conformaron con haber recibido y creído en Cristo. Pero no, yo le mando un plan para que usted lo conozca. Y dice que él lo quería conocer a Cristo y experimentar el poder de su resurrección. Si usted no conoce a Cristo, si usted no cree que Él resucitó, entonces usted tampoco va a creer que usted va a resucitar. Va a morir engañado, que se murió y se quedó en el hueco y no va a resucitar, aunque tiene usted la primera resurrección, que va a ser la primicia, dice la palabra. Pero usted debe creer eso. Dice que quiero compartir con Él sus sufrimientos. También quisiera ser como Él en su muerte. Fíjense lo que Pablo está diciendo, quisiera ser como Él, o sea, como Cristo. Que así le tocara que lo crucificaran, dijo Pablo, todo lo por basura, mis títulos, mis estudios, mi sabiduría humana, todo eso, mis riquezas, lo dejo por basura, por amor a Cristo Jesús. Ahora, vamos a 1 de Pedro 2:21. ¿Usted qué tiene Biblia ahí? 1 de Pedro 2:21 dice la palabra del Señor. Dios los llamó a soportar tal sufrimiento. Es que Cristo mismo sufrió por ustedes. Y así le dejó un ejemplo a seguir para que ustedes sigan sus pasos. Se dice que Dios lo llamó a soportar tal sufrimiento. O sea, cuando Dios lo llamó a usted y a mí, la pregunta es, ¿a usted lo llamó el Señor o llamado a los hombres? Porque si llamado a los hombres, pues usted vivirá colocando la mirada en hombre, si lo llamó. Y el ejemplo será él. Pero no, a mí no me llamó ningún hombre, me llamó fue el Señor. Por eso lo dejé todo como el apóstol Juan. Lo dejé todo también. Como basura por amor a Cristo y por amor al pueblo. Dice que Dios lo llamó a soportar tal sufrimiento. Dice, es que Cristo mismo sufrió por ustedes. Le está recordando a Pablo que Cristo mismo sufrió por ustedes. No sufrió otro hombre, ninguna mujer, ningún santo, ninguna virgen. No, fue Cristo que sufrió. Por eso la mirada suya y la mía debe estar en Cristo. Entonces, ahora, y dice que así les dejó un ejemplo a seguir para que ustedes sigan sus pasos. O sea, Cristo mismo fue ejemplo para usted y para mí. Por eso nuestros pasos no es seguir al pastor, seguir a la pastora, seguir al hermano, al líder, no. Es seguir las mismas pisadas de Cristo Jesús. Las mismas pisadas. Eso es lo que usted nos compete. Y a mí. Ahora, dice que Pablo les recuerda a ellos que ellos formaban parte del cuerpo de Cristo. Y hoy nos recuerda, Señor, yo les digo, hermano, que usted y yo formamos parte del cuerpo de Cristo. No sabemos si es la uña, no sabemos si es el dedo, no sabemos si es la mano. En todo caso, el cuerpo de Cristo tiene una cabeza, y esa cabeza es Jesucristo. Yo creo que nos acompaña a 1 Corintios 12:17. 1 Corintios 12:17. Usted que tiene Biblia, acostumbre a manejar la Biblia, hermano. Manual. La del celular es buena, pero usted en la calle por ahí que no tenga donde llevarla, pero esté sentadito como yo aquí, manipule la Biblia, la manual. 1 Corintios 12:17 dice la palabra del Señor. Dice, si todo el cuerpo fuera ojo, ¿cómo podría oír? Si todo el cuerpo fuera oído, ¿cómo podría oler? Dios puso todo y cada una de las partes del cuerpo como Él quiso. Si todas las partes fueran la misma, entonces no sería cuerpo. Por eso hay muchas partes, pero un solo cuerpo. Y es que nosotros como iglesia debemos vernos como un solo cuerpo. No debe doler el hermano, no debe doler la hermana, no debe doler el pastor, no debe doler la pastora. ¿Sí? Entonces la palabra nos manda, dice que cuando ayudemos a personas, que tener que ayudar a los hermanos en la fe. ¿Sabe por qué? Porque el hermano en la fe le van a dar la gloria y la honra al Señor. Mientras el mundo no le da la gloria al Señor, le da la gloria al pastor, le da la gloria al hermano, le da la gloria al líder. Pero nosotros sabemos, la palabra dice que primero los hermanos en la fe. Por eso debemos andar como un solo cuerpo. O sea, como un solo cuerpo, tú y yo. Un solo cuerpo. Que nos duela. Como cuando usted machuca un dedo, le duele la uña, así también es con el Señor. Él es la cabeza porque Él dirige todo el cuerpo. Y si usted que es uña y no quiere andar, imagínese la cabeza como estará, pensando, ¿por qué esa uña? Si yo le estoy dando la orden, ¿por qué no quiere trabajar? Así como que usted la cabeza le da órdenes a la iglesia.
la iglesia debe obedecer. Eso es lo que Cristo manda. Dice que Pablo le recuerda al pueblo de Colosas que además de ser cuerpo de Cristo, también lo ve como la iglesia del Señor. La iglesia no son las cuatro paredes, la iglesia del Señor como usted y yo, y toda la iglesia de Cristo en el mundial. Esa es la iglesia de Cristo. Todos los que han creído, los que eran gentiles, los que eran hebreos, que creyeron en el Señor, esa es la iglesia de Cristo. Los que no han creído en Cristo, no es la iglesia del Señor. Porque si la mirada no está en Cristo y la mirada está en vírgenes, santos, otras deidades, otras potestades, hermano, déjeme decirle que no son la iglesia de Cristo. De pronto no fanatismo, de pronto algún día lo nombran, dicen creer, pero si la mirada no está en Cristo, y poner la mirada en Cristo es creer en todo lo que hablamos, la fe en Él en todo tiempo, eso es creer en Cristo, eso es la mirada en Cristo. Ahora, dice la palabra, lo que leímos, que Pablo, él mismo dice que el Señor lo nombró siervo, porque fue el mismo Jesucristo que a él lo nombró siervo de él y de la iglesia. Ahora, ¿por qué? Porque es que Dios no se le escapa nada de las manos, él todo lo tiene listo, ¿cierto? Y buscó al apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo, que perseguía a los gentiles, perseguía a los mismos hebreos, perseguía a los cristianos, perseguía a todo el mundo, ¿cierto? Pero Dios se le apareció, como se le apareció a usted a mí, como Dios nos llamó, ¿sí? No importa qué estamos haciendo, no importa quiénes éramos, qué tan pecadores éramos, que Dios no vino a mirar qué pecadores éramos, que vino a mirar, pues, usted y yo podríamos hacer salvados, salvos. Y esto es lo que usted y yo nos debe interesar, que nos aparezcamos, no miremos el pecado de las personas, miremos que la podemos salvar en Cristo Jesús. Ahora, la pregunta es, si a Pablo lo llamó el Señor a servir, Pablo aceptó con gusto. La pregunta es, ¿a usted lo llamó el Señor? ¿Usted cómo aceptó ese llamamiento del Señor? ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué lo aceptó? ¿O por qué no lo aceptó? Hoy está hablando el Señor. ¿Sí? Ahora, una vez que usted aceptó, ¿cómo está ejerciendo? ¿Cómo está ejecutando ese servicio? ¿Cómo lo está ejecutando? Es importante saberlo. Porque usted puede decir, estoy sirviendo en la iglesia, pero ¿cómo está sirviendo? De mala gana, con pleitos continuos. ¿Sí? ¿Sabían que uno de los síntomas de una persona que no nació de nuevo es que vive en pleito incontinuo, en disensión y sentido? Ahí le dejo una perla. O usted piensa que lo nombró el pastor de su iglesia, porque no está hablando solamente de la iglesia que pastoreo, está hablando de la iglesia en general. La pregunta es, ¿será que usted cree que lo nombró el pastor de la iglesia? Pues a él se le ocurrió, un líder se le ocurrió, o porque alguien lo recomendó. No, en la iglesia donde yo pastoreo es porque Dios me muestra, me dice, ahí tiene que nombrar. Una cosa es que la persona tome la decisión de irse, otra cosa es que la persona tome la decisión de no ejercer el liderazgo o el servicio como tiene que ser. Dice que Pablo, que el apóstol Pablo le decía a la iglesia de Colosas que Dios a él le dio una misión. Así como le dio una misión al apóstol Pablo, también le dio la misión a usted y a mí. ¿De qué? ¿Cuál es la misión? Presentarles el mensaje de Dios en forma completa. Y en forma completa era el plan secreto de Cristo. Porque es que en una iglesia, sí, le lleva una misión de presentar el mensaje, pero no se lo presenta completo. Le quita lo que no le conviene, le quita lo que no le favorece. Predican de otras cosas, de prosperidad, de lo que les favorece, esto y aquello. O son muy exigentes en el estilo que tratamos aquí, pero siguen pidiendo cosas que no hay que pedir en esta época, en la época de la vida de Cristo. Hay cosas que no lo están haciendo iglesias. ¿Por qué? Porque aquí ese plan estaba oculto, aún sigue oculto para muchas iglesias, porque sigue predicando por encima, no están predicando la verdad. Ahora, quiere decir que aunque él era el pueblo de Dios, aún no le había mostrado la totalidad del plan secreto de Dios. O sea, esta iglesia todavía estaba engañada, todavía estaba ciega. Yo quiero que vayamos a Efesios 1:18. Efesios 1:18. Dice la palabra del Señor. Pido que Dios les abra la mente para que vean y sepan lo que Él tiene preparado para la gente que ha llamado. Entonces podrán participar de las riquezas abundantes bendiciones que Él ha prometido a su pueblo. Entonces, ¿qué le pedía el apóstol Pablo para la iglesia de Colosas? Que les abrieron, en este caso para la iglesia de Efesios,
que le abría la mente. ¿Para qué? Para que vieran y supieran. Una cosa es lo que usted ve, no usted sabe. No se conforme con ver solamente en la iglesia, saber, de conocimiento de este plan secreto. Pero no solamente eso, decía que para ver lo que tenga preparado para la gente que ha llamado, o sea, para ti, para mí. Entonces podrán participar de las ricas y abundantes bendiciones que le ha prometido a su pueblo santo. O sea, las bendiciones son ricas y abundantes, escuchen, son dos palabras que son grandes, ricas y abundantes. ¿Para quién son? Para el pueblo santo de Dios. Que el comercio también recibe bendiciones es otra cosa, pero de Dios no conviene. ¿Sí me enseñó? Aunque Él es justo, dice que manda la lluvia para los buenos y los malos. Pero en este caso hablando de bendiciones específicas para el pueblo santo. Y aquí la palabra dice escasez. No lo podemos cambiar. Vamos a Colosenses 3:16. ¿No? Colosenses 3:16. Dice la palabra del Señor que permitan que el mensaje de Cristo viva plenamente entre ustedes. Enséñense y aconséjense unos a otros con toda la sabiduría que Dios les da. Canten salmos y canciones espirituales con el corazón lleno de agradecimiento a Dios. O sea, permitan. Ojo a la palabra, permitan. O sea que hay momentos que no permitimos. Por ejemplo, el pueblo hebreo no permitió. Se encerró en la ley, se encerró en las creencias, en las leyes que ellos inventaron también. Había una ley de Dios por ahí, leyes que ellos inventaron, a como de ellos. Pero ¿qué pasó? Dice, permitan que el mensaje de Cristo viva plenamente en ustedes. Y por eso mismo hablarles del plan secreto de Dios, perfecto, el que está es oculto, que sea pleno conocimiento de Cristo. Enséñense y aconséjense unos a otros con toda la seguridad que Dios les da. Es decir, usted considera que Dios le da sabiduría de lo alto, pues enséñenle a otros. Aconseje también con la sabiduría de lo alto. Dice, canten salmos y canciones espirituales con el corazón lleno de agradecimiento a Dios. ¿Por qué? Porque si usted está en Cristo Jesús, las canciones que usted oye, las canciones que usted coloca, lo que usted vive tarareando, son las canciones para el Señor, adorando al Señor. Usted no tiene que estar tarareando las canciones del mundo, sin reggaetón, sin merengue, así. Estamos hablando de letras, de letras. No estoy hablando de ritmo, de letras, de letras. ¿Cierto? Pues me puede usted tararear una letra, no está hablando denigrando de la mujer, porque el canciones que denigran a la mujer la ponen por el piso. Hay canciones ahora actualmente que también ponen al hombre por el piso, que la cantan mujeres. Y eso es el pan de cada día y la gente le gusta y la gente la canta. Pero nosotros los hijos de Dios no. Cantamos signos, cantamos alabanza, donde solamente están las canciones para el Señor, la adoración al Señor, la alabanza para el Señor. Y Pablo vivía así. Ahora, muchos se acostumbran con poco y no se preparan a través de la palabra. ¿Sí? Hay gente, me agrada gente de la iglesia, yo pastoreo, que me llaman y me preguntan, estamos haciendo un discipulado los jueves, es maravilloso, especialmente de Cristo, estamos hablando en este momento. De hecho, le compartí en la aplicación de hoy parte del discipulado del jueves, porque además de predicar, le estoy enseñando, que me caracterizo por enseñar. Entonces, me alegra cuando hermanos me llaman a mí a presentarme, están sedientos, hambrientos de la palabra del Señor. No entienden, ellos me llaman y me preguntan, ¿sí? ¿Qué tiene que ver con el discipulado? Eso me encanta y me gusta sus hermanos. Porque dice la palabra que el que quiere, que le va a dar. Y el que no quiere, aún lo que tiene, que le va a quitar. Entonces, ¿qué prefiere? ¿Que le quiten lo que tiene o que le den más de lo que ya tiene? Yo prefiero que me den más de lo que ya tengo. Si tengo sabiduría de lo alto, pues yo quiero más sabiduría de lo alto. Quiero conocimiento de la palabra de Dios, yo quiero más conocimiento. Quiero vender entendimiento. Ahora, Dios nos ha dado a conocer el plan a este pueblo. Ahora la pregunta es, ¿ha entendido usted este plan? Hasta este momento ya ha entendido. Dice el versículo 27 que Dios utilizó al apóstol Pablo como lo puedo utilizar a usted y a mí. ¿Para qué? Para dar el plan secreto. Y porque Dios quería que los ojos del entendimiento fueran abiertos. Y eso es lo que interesa realmente. Usted no puede vivir metido en la iglesia, cantando, orando, si usted no ha entendido el plan secreto de Dios. Hay muchos adoradores de esta manera, pero ni saben cuál es el plan secreto de Dios. Muchos
predica, pero no sabe cuál es el plan secreto de Dios. Ahora, Dios quiso que su pueblo santo comprendiera de manera clara esa maravillosa y grandiosa verdad. ¿A quién le plació? Pues a Dios. Usted y yo le plació que entendiéramos esa maravillosa y grandiosa verdad. ¿Cuál verdad? El plan secreto de Dios. La invitación. Él quiere que todos conozcan el plan secreto de Dios. De Dios. Es Cristo. Jesús era gozo. Algunos han cerrado los ojos del entendimiento. Y a propósito, y no porque no haya entendido, a propósito lo han cerrado. Conozco familias, vecinos míos, que hemos intentado cerrar y que han muerto personas que han muerto sin conocer. Pero por todo, ¿por qué? Por la religiosidad, todo, ¿por qué? Por la tradición, todo, ¿por qué? Porque ira. Entonces, usted y yo estamos dados con una misión, llevar la palabra del Señor. ¿Cuál? En el plan secreto de Dios, que es Cristo. Dice muchas veces, pertenecemos al pueblo santo, pero no sabemos realmente cuál es la voluntad de Dios. Yo le pregunto a ¿usted sabe cuál es la voluntad de Dios? Vamos a Efesios 1, 9, 10. Efesios 1, 9, 10. Efesios 1, 9 dice la palabra del Señor. Nos ha dado a conocer su plan secreto. Esto fue lo que con gusto Dios quiso hacer por medio de Cristo. El plan de Dios, que se cumplirá a su debido tiempo, es poner bajo el mando de Cristo todo lo que hay en el cielo y en la tierra. ¿Sí? Ese es el plan. Todo al mando de Cristo. Todo. Que quiere que yo nos conozcamos. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Creer en su Hijo. Y usted que está ahí, que está viendo la palabra y que no ha creído en Cristo, no lo ha recibido, y quiere saber cuál es la voluntad de Dios, porque muchos le preguntan, ¿cuál es la voluntad de Dios? Y dice, no, que no peque, que obedezca al reino, eso tiene que hacerlo usted. Cuando usted es hijo de Dios, cuando es hijo de Dios. Pero la voluntad de Dios, cuando usted no conoce de Cristo, es que usted crea en su Hijo. Y creer en su Hijo es conocer todo de Cristo, conocer el plan secreto de Dios. Pues eso. Pero yo enfatizo en esta partecita. Porque muchos se equivocan en cuanto a la voluntad de Dios. No, la voluntad de Dios es que obedezcamos. Sí, es verdad. La voluntad de Dios es que yo no peque. La verdad, pero eso no puede ocurrir si usted no hace la primera voluntad, que es creer en su Hijo, recibirlo. ¿Ven? ¿Cómo? Confesándolo con la boca y con el corazón. Si no lo hace con pura boca y el corazón no, perdió el tiempo. ¿Listo? Dice la palabra que todo se encierra en un nombre, Cristo. Y por eso el apóstol Pablo vino a mostrar a esta iglesia colosa el plan secreto. Ahora, Pablo le hace otra recordatorio a la iglesia. Yo también lo hago a ustedes en esta mañana. Cristo vive en ustedes. Eso le dijo el apóstol Pablo a Colosas. ¿Por qué buscan otro lado? ¿Por qué buscan personas? ¿Por qué buscan otras supuestas deidades? ¿Por qué buscan refugio, la felicidad en un lugar equivocado? Hay gente tristeza cuando hay pueblo de Dios que dice que Cristo vive en él, que le Espíritu Santo todos los días, pero si los guiaran, no irían a otras personas, no irían a otras deidades. Yo quiero que vayamos a Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. Dice la palabra del Señor. Ahora ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y mientras vivo en este cuerpo, vivo por fe en el Hijo de Dios, quien me amó y entregó su vida para salvarme. Ya no vivo yo. ¿Por qué? Que Cristo vive en mí. Pero mira lo que dice, eso tiene que saber. Y mientras vivo en este cuerpo, vivo por la fe en el Hijo de Dios. Eso es el plan secreto. Vivo en la fe del Hijo de Dios. No hay otra fe. Es que el mundo habla de fe, pero es una fe humana, es una fe efímera, es una fe perecedera, pasajera. ¿Sí? Ahora, ¿por qué buscar en otras partes? Si la esperanza de nosotros, escuchen, de disfrutar la gloria de Dios está en Cristo Jesús. ¿Sí? ¿A quién se lo dijo? Se lo dijo Jesús a Marta. ¿Recuerdan con la resurrección de Lázaro? Dijo, mujer, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios?
Y hoy le dice, Señor, a usted que perdió el trabajo, usted que tiene problemas en su casa con su esposo. No te he dicho mujer, no te he dicho varón, que si crees verás la gloria de Dios. Y eso que Marta y muchos de nosotros hemos visto los milagros. Y Marta había visto muchos milagros, pero aún así estaba incrédula en cuanto a que Cristo podía resucitar a Lázaro. De hecho, cuando el Señor le dijo que él no estaba muerto, que él iba a resucitar, ella le dijo, no, sí, claro, va a resucitar en el día posterior. No, Jesús le estaba hablando de la resurrección física, ahorita en la actualidad. ¿Cierto? Sí. Entonces, como sabemos, Él vive en nosotros. Pero hay un problema. Mucho pueblo aún ven a Jesucristo crucificado. ¿Sí? Lo ven todavía en la cruz y no quieren dejar la tradición. Es más, algunos no han querido dejar ni los ritos. Algunos no han querido dejar las creencias. ¿Cierto? Algunos todavía tienen escondida debajo de la cama, en la cartera, una estampita por si acaso falla Dios, el Padre, ¿cierto? O falla Jesús. Usted tiene la estampita de Santa no se quiere, o San Escudo, para si acaso falla, ¿cierto? Dios, porque ese Dios para ellos puede fallar. Dios es incapaz, Él no es poderoso, Él no es omnisciente, Él no es omnipresente, Él no es soberano. ¿Cierto? Es más soberano una imagen, es más soberano una estampita. Por eso le da temor desaparecer eso. Mire, hermano, cuando Jesús llega a la vida de una persona, pero eso es como llegó el templo, dijo, vengo acá toda basura. O sea, cuando Jesús llega a su vida, a mi vida, Jesús llega a un hogar y llega a sacar todo lo que nos sirve. Y eso es lo que nosotros debemos hacer. Vamos a Gálatas 2:8. Dice la palabra del Señor. Dios le dio a Pedro el poder de hacer su trabajo de apóstol con los judíos. También Dios me dio a mí el poder de hacer mi trabajo de apóstol con los que no son judíos. O sea, Pablo fue escogido por Dios, ¿sí?, para hacer el trabajo con los no judíos. Y mire que los no judíos pues tenían más obstáculos que los mismos hebreos, porque tenían otros dioses, creían en cosas, creían en deidades, tenían ritos, tenían fetiches, ¿cierto? Pero gloria a Dios, creímos, gloria a Dios que abrió los ojos. Y el apóstol Pablo predicó, y entonces el Padre Dios dio, el pueblo le interesó la palabra y colocó fe en ese pueblo, que somos usted y yo, actualmente, en ese pueblo. Y el Señor Padre dio, usted dijo, nos vamos a poner la fe para que quieran en Cristo, lo reciban y automáticamente Jesús se haga el apóstol, el pastor general, el sumo sacerdote de todos nosotros. Ahora, estamos hablando de esperanza. Y si uno puede investigar esperanza, habla de que es el ánimo optimista en el cual aquello que deseamos o aspiramos nos parece posible. Es decir, que a través de la esperanza, para nosotros actualmente que es Cristo, dice la palabra que todo lo puedo en Cristo que nos fortalece. O sea, todo lo parece posible. Todo. ¿Cierto? La esperanza. ¿Sí? Ahora, ¿qué es la esperanza? Tener expectativas positivas, o sea, buenas, referente a algo que yo espero que es favorable. ¿Sí? Ahora, con la esperanza no caemos digamos, en el asidero moral de desaliento, porque es que el desaliento viene aún a los hijos de Dios, que perdió el trabajo, que tiene problemas en su casa, económicos, problemas sindicales, demás. La esperanza es que no esté buscando personas, no tome decisiones por su cuenta, no tome decisiones de separarse, no tome decisiones a la ligera. ¿Por qué? Porque eso lo causa el desánimo, eso lo causa el desaliento, ¿cierto? Pero cuando tengo una esperanza que es Cristo Jesús, eso se va. O sea, no hay accidente, o sea, no hay un sitio donde yo le dé cabida a ese desaliento, a ese desánimo. Y en el nombre de Jesús declaramos fuera todo desánimo en esta hora. ¿Cierto? Ahora, hay una realidad. No podemos nosotros esperar basado en una esperanza si nosotros actuamos. Pero pastor, entonces Dios necesita ayuda, no, Dios necesita ayuda. Pero Dios sí quiere que usted actúe. Cuando Él le dice, porque si yo le estoy diciendo a usted, le tengo una puerta abierta para un trabajo, pero usted queda en la casa durmiendo, viendo un partido de fútbol. ¿Sí? Le tengo, vaya a tal parte, y usted no va. Es culpa de Dios, no es culpa suya. Y la esperanza es Cristo, en Él. ¿Sí? Ahora, la pregunta es, ¿se está comportando usted como humano? Que diga las cosas naturalmente.
¿Ha dejado usted de recibir o ver la gloria de Dios por ser terco necio? Por no creer o no recibir el plan completo de Dios, plan secreto. Ahí lo pongo a pensar. Ahora, ¿cómo vamos a conocer, cómo damos a conocer usted y yo el plan secreto de Dios que es Cristo? Porque es que es mi obligación, no es que queremos, es mi obligación y la suya de predicar el plan secreto de Dios, que es el Evangelio único, que es Cristo. Hay que predicarlo a todo el mundo. Y hay dos palabras clave, el Pablo las nombraba, que era aconsejar, y la otra es eh, enseñar. ¿Sí? Y aconsejar es como dar consuelo, aconsejar es compasión, aconsejar es aliento, fortaleza, orientación, alegría, apoyo, ¿cierto? Comprensión, ánimo. ¿Ustedes sabían que dar consejos, digamos, aconsejar no es dar consejos? No, aconsejar es acompañar. Nosotros, como digamos, la visión de la iglesia es acompañar a familias enteras que están en problemas de separación, volver a hogar a los hijos, situaciones terribles en los hogares. ¿Y cuál es la misión? No es decirle, ay, tranquilo, Dios lo bendiga, no, tenemos que ir a acompañarlo, a darle la palabra, tenemos acompañarlo en el proceso, porque es un proceso de quitarle todo el rudimiento del mundo, de quitarle todos los pensamientos negativos que tiene, de quitarle el deseo de suicidarse, el deseo de matarse, el deseo de irse de la casa. Eso es aconsejar. No decirle, no, tranquilo, más. Todos los buenos que te fortalecen. Sí, esa frase que es linda, pero es acompañarlo. Eso es aconsejar. Y luego enseñar, dice, es instruir a doctrinar. Usted y yo estamos dados a instruir a doctrinar con la verdadera palabra del Señor a todo el pueblo. A que conoce y que no conoce. A que no conoce para que cree en Cristo. Y venga el Espíritu Santo y muere en él. Y a que conoce para que se le abra todo el entendimiento, porque están ciegos todavía. Y no han querido, como dice en Apocalipsis, yo estoy de la puerta del diablo. ¿Sí? Esta palabra es para los hijos de Dios. A veces le vendemos la palabra a los del mundo. Esto es para los hijos de Dios. Yo estoy a la puerta y ya. Si alguno viene y abre la puerta, yo entraré en él, yo me haré con él y él conmigo. Es para los hijos, porque hay hijos de Dios que tienen la puerta cerrada a Cristo Jesús, habiéndolo conocido ya y habiéndolo recibido. ¿Sí? Ahora, todo lo tenemos que hacer con la sabiduría de lo alto. Porque si lo hacemos con la sabiduría humana, eso está pasajero. Sí, puedo hablar bonito, usted predicar bonito, tener la elocuencia, vocabulario, puede leer 50.000 palabras por minuto, pero si no está la sabiduría del Señor, que es la sabiduría poderosa, de nada va a servir. Porque cuando se habla de la sabiduría de Dios, estamos hablando de que ese atributo, escucha, la sabiduría humana de Dios, toda la tiene Dios, nadie la tiene. Pero que Dios le ha placido darnos parte de esa sabiduría a nosotros. ¿Por qué? Porque somos los hijos. Así como usted le da parte de su herencia a sus hijos, parte de su cosa, de su amor a sus hijos, que no lo da todo, ¿cierto? Pues le da algo en la mañana, ¿cierto? No siempre la puede dar. Pues Dios nosotros nos da parte de su sabiduría y nosotros la tomamos ¿para qué? Pues para aplicar la palabra. Dicho en resumen, hermano, si quiere definir la sabiduría, tiene que decir que Dios es la sabiduría. Ahí vamos a definir la sabiduría. Dios mismo es la sabiduría. Yo quiero leer unos textos bíblicos en Romanos, capítulo 16, para que veamos la sabiduría de Dios. Que tenemos que Dios enseña, Cristo enseña. 16:27. Dice la palabra del Señor. Al único y sabio Dios, sea el honor por toda la eternidad a través de nuestro Señor Jesucristo, así sea. Al único sabio Dios. No hay único, Él es, no hay más. Pero nosotros recibimos esta sabiduría por medio de Cristo. El uno no puede pedir la sabiduría del Señor porque es que no ha conocido a Cristo. Y hay hijos de Dios que no han recibido la sabiduría de Dios porque es que tienen cerrada la puerta a Cristo. Tienen hijos de Dios, la tienen cerrada. Se puede ser un hijo de Dios y Dios le tiene bendiciones para usted, pero usted tiene cerrada la puerta de la bendición porque es que abrió otras puertas, puertas del enemigo, puertas de Satanás, pues lógicamente va a cerrar las puertas. Y Dios no le va a dar sabiduría a uno que anda con el enemigo. Sí, no le da. Otra palabra, vamos a 1 Corintios 1:30.
1 Corintios 1:30. Dice la palabra del Señor: por medio de Él, ustedes pertenecen a Jesucristo, por medio de Dios, que se ha convertido en la sabiduría de Dios para nosotros. O sea, Cristo es la sabiduría de Dios para nosotros. Por medio de Cristo, Dios nos aprueba, nos santifica y nos libra de pecado. Tres cosas ocurren. Por medio de Dios, Dios nos aprueba, nos santifica y nos libra del pecado. Tres palabritas. Nos aprueba, nos santifica y nos libra del pecado. Por eso el mundo no puede esperar que Dios ni lo apruebe, ni lo santifique, ni nos libre del pecado. ¿Por qué? Porque es por medio de Jesucristo. Si el centro suyo no es Cristo, que se puede decir que es el centro, pero si el centro es una mujer, si el centro es una santa, un santo, ¿sí? O si el centro es alguien que se cree que es más que Cristo, pues déjeme decirle, hermano, ni puede ser liberado, ni puede ser justificado, ni puede ser perdonado los pecados, ni puede ser santificado, ni es aprobado por Dios. Esto yo no estoy hablando de lo que dice la palabra, lo dice la palabra. Y eso se llama conocer el plan secreto de Dios. Ahora, el apóstol Pablo enseñaba y aconsejaba con la sabiduría que Dios le había dado. La pregunta es, ¿usted con qué sabiduría está enseñando? ¿Con la que usted se inventó? ¿Con el libro de pastores que escribe por allá mañana? Porque la única sabiduría de Dios está aquí. Y eso hay que tener en cuenta las versiones que lee uno, porque ya hay versiones a mañana ya, versiones de la Biblia. A mañana. Muchos se casan con la Reina Valera, pero no se casen con la Reina Valera. Fue escrita por monjes de la iglesia tradicional. Que no se casen con ellos. ¿Sí? O es que usted está oyendo a otros pastores que no están testimonios. Porque hay gente de iglesia misma que refiere ir a otros pastores que no tienen testimonio. Y estas predicaciones de esta iglesia, que son predicaciones conforme a la palabra, no las escuchan. ¿Sí? O no les gusta madrugar para oír. ¿Sí? Prefieren oír la otra, como se empieza a pegar a las 12 o a la 1. Entonces, pero es, como ese pastor de testimonio, busca pastor aquí, busca pastor allá, mire de la noche, mire de la tarde. ¿Cierto? Pero el pastor que estaba dando la palabra conforme a la palabra, vaya redundancia, pues no, pero ya lo conocemos, ya, la misma palabra. ¿Cierto? Dice que Pablo aconsejaba y enseñaba porque él quería presentar a la iglesia a Dios espiritualmente madura. Y es que es un problema que hay en la iglesia, hermano. Un poco de gente inmadura y todo por no conocer el plan de Cristo. Lo estamos viendo en el discipulado. Hay gente que vive engañada, gente que ni siquiera se cree, ella cree que ha recibido a Cristo, pero no lo ha recibido. Entonces vive engañada porque vive su fe, está limitada a su estilo de vida. Y cuando la fe mía está limitada a mi estilo de vida, deben decir, hermano, que Cristo no está en usted, ni estaría en mí. Dios quiere gente madura, porque la gente cuando está madura, pues no está en pleitos, no está en contiendas, no anda en rebeldías, ¿cierto? No anda en chisme, no anda en murmuración, no anda de pastor, ¿cierto? No anda diciendo que me voy, no anda diciendo que aquel no me tiene en cuenta, que es aquel hermano sí, que es que lo nombraron y a mí no me nombraron. No, 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 el que es maduro espera en el tiempo del Señor, porque sabe quién fue el que lo llamó y quién es el que lo va a escoger para el servicio. Yo quiero que hagamos 2 Corintios, capítulo 11, versículo 13. 11:13. Dice la palabra del Señor. Ellos, digamos entonces, seguiré evitando ser una carga para ustedes, como lo he hecho hasta ahora, para que esa gente no tenga motivos para presumir ni se creen igual a nosotros. Ellos son falsos apóstoles porque son trabajadores que engañan a la gente, haciendo pasar por apóstoles de Cristo. Les sigo leyendo. Eso no nos sorprende porque Satanás también se disfraza de ángel de luz. Sigamos leyendo. Entonces es natural que los siervos de Satanás pretendan aparecer como los siervos de justicia. Sin embargo, al final ellos recibirán el pago justo. O sea, usted y yo, hermano, tratemos de quién tiene la sabiduría, siendo maduro. Cuando usted es maduro, usted sabe quién es de Dios y quién es de Dios. Cuando usted es maduro, usted no tiene vergüenza. Cuando usted es maduro, usted no llora por todo. Cuando usted es maduro, no es rebelde. ¿Sí? No se comporta como Absalón. ¿Sí? No se comporta como Herodes. No, nada. Ahora, la pregunta es, ¿en qué categoría está usted? ¿Es rebelde? ¿Es inmaduro o es maduro?
no Maduro presidente de Venezuela, es maduro espiritual. ¿Se considera usted maduro espiritualmente o usted es un niño? ¿O es un neófito? Vamos a 1 Corintios 3:2. Los que no leen Biblia, ahorita leyendo Biblia. Dice la palabra. Veamos desde el 1. Hermanos, antes no lo había podido hablar como agente espiritual, sino como que todavía no han crecido espiritualmente, es decir, como a bebés en Cristo. Las enseñanzas que les di fueron como leche, porque todavía no podían comer nada sólido y aún no están listos para comerlo. Hay gente que no está lista. ¿Sabe por qué? Porque no ha conocido el plan completo, la verdad completa de Cristo Jesús. Entonces, vive pegado a que sabe más, vive pegado a aquel pastor mentiroso, vive pegado a aquel que ni quiera dar testimonio, pero como sabe mucho, y como usted no sabe nada, usted le cree. ¿Sí? Le cree a pastores que dan más testimonio en la casa, en el hogar, en la empresa, son malos pastores, son malos padres, son malos hijos, ¿cierto? Son malapagas, ¿cierto? Entonces, pero se lo creen, ¿cierto? El pastor que vive con 5 Biblias en la mano, el pastor que ora muy bonito, que habla mucho, ¿cierto? Que tiene elocuencia, entonces se han de ilumbrar. No, y si Pablo le está hablando de la iglesia de Colosas porque está advirtiendo de eso más, ¿cierto? Pero también le está hablando que fueran maduros. Ahora, Pablo dice que le decía a la iglesia de Colosas que él no trabajaba con la fuerza de él. Pablo cuando aconsejaba y enseñaba con la fuerza de Dios. ¿Pero por qué es necesario? Y no solamente, sino que trabaja con empeño. ¿Pero por qué? Porque si uno trabaja, escuche, como pastor yo, mi hermano, si yo fuera con la fuerza mía, hermano, ya estaría en la iglesia. Por todas las cosas que uno ve, de hermano, de pastores que han estado en la iglesia, cosas que uno ve, uno se entera después. Pero no estamos para enterarnos de nada, estamos para predicar la palabra. ¿Cierto? Si fuera humanamente, no estuviera aquí parado, no estuviera aquí en esta mañana predicando la palabra, si fuera por eso. Pero como estamos sirviéndole al Señor y sabemos quién fue el que nos nombró, quién fue el que me llamó, fue el que me colocó para el servicio, pues nosotros trabajamos con gran empeño y trabajar con empeño y dejarlo todo, escuche, como el apóstol Pablo, por Cristo, por la obra de Cristo. Eso es trabajar con empeño. O sea, es decir, trabajar con tesón, trabajar con insistencia en la obra de Cristo. Ahora, vemos que el apóstol Pablo trabajó con empeño, pero no lo hizo para vanagloria de él, ni para que lo miraran como usted y yo debemos hacerlo. O sea, no debemos trabajar para que nos miren, ni para que nos aplaudan, ni para que nos vean en el YouTube, nos vean ahora en el Facebook, y busco ahora, pongo caramelito para que me miren, pongo otras arandelas. No, hermano. Si yo predico acá es porque está cerrada la iglesia. Normalmente no predicamos por acá, pero vamos a seguir predicando porque veo que la palabra se extiende más. Pero una vez abra la iglesia, estaremos predicando en la iglesia los días que permita el Estado predicar conforme a las normas y reglas que el Estado diga, porque eso es otra cosa, hermano. Hay hermanitos que no les gusta regirse por las normas. Eso está mal. Uno tiene que regirse por las normas. No, que es que el Estado, el gobierno, se no interesa. Se cumple. La palabra no dice que sí, que mal o bien, la palabra dice que obedezca. Es igual que el patrón. Dice que el patrón sea malo o bueno, usted trabaje para el patrón. Trabaje. A usted le pagan un salario, hágalo. ¿Cierto? Así como dijo Dios, obedezca lo que está diciendo el Estado. El Estado dice no salga, no salga. El Estado dice no vaya, el Estado no vaya. Pero si el patrón dice, el Estado dice no saque carro, no lo saque. Que tenga un seguro, una moto, lo tiene. El carro, seguro, hay que tenerlo. ¿Para qué vamos en contravía de la ley? ¿Amén? Ahora, dice Pablo que ese poder lo fortalecía a él y actuaba en él. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Mira, hay personas que van a sacar un demonio, y dicen, ay, a mí está lo que el demonio me ha agotado, ¿cuál ha agotado, hermano? Es que tú querías agotado el pelo y tuvo que marcharte corriendo. Si usted anda en el poder de Cristo, en ese plan, en el secreto del Señor, eso se va a fortalecer. Escuche, lo va a fortalecer. Mire, y va a actuar en usted. Lo va a fortalecer y va a actuar en usted. Permita que eso ocurra. Permita. No vaya a orar por una persona, por enfermo, a sacar demonios en la fuerza suya.
porque se lo comen los demonios y va a quedar avergonzado. Eso debe ocurrir en nosotros cuando vamos a hacer la obra de Cristo Jesús, a ejercer o a ejecutar la gran comisión, a cumplir con el plan. ¿Sí? La pregunta es, ¿usted tiene ese poder que tenía el apóstol Pablo? ¿Quiere decir que lo tiene? Y si lo tiene, ¿lo está usando bien? ¿O lo está dejando perder? Como con que tiene en la nevera algo guardado, un queso, una semana, 2 semanas, cuando te das cuenta, está negro el queso. Así tiene la nevera, o el pescado. No tiene un tiempo, ¿cierto? Entonces, está permitiendo que ese poder que tiene desde Cristo, que es de Dios, que lo dio, lo fortalezca, que actúe en usted, está dando que actúe ese poder y que lo fortalezca usted, o se siente como derrotado, miserable, o otra opción, que se apega al poder del dinero. Esto puede ser, hay hijos del Señor, hijos de Dios, que saben que tienen poder de Dios, el plan secreto de Dios, recurren al dinero, al poder del dinero, al poder del patrón, al poder de las fuerzas humanas. Ahora, ¿quién quiere decir, hermanos, más? Que es importante que conozcan la lucha que tenía Pablo por causa de Cristo. Que son las mismas luchas que usted. Claro, las nuestras no es nada comparado con la lucha de Pablo, que lo tuvo todo, rico, letrado, doctor, ¿cierto? Militar. ¿Qué no era Pablo? Letrado, conocedor de las leyes, el derecho al revés, ¿cierto? Pero dice que él dejó todo eso, ¿sí? Pero él le contaba a la iglesia de Colosas que quisiera que conocieran las luchas que tenía por la causa de Cristo. Pero él no lo hacía porque para vanagloriarse, para decir, mire, miren las marcas que tengo, las marcas. Digo, Pablo, y aquí me lance nadie me diga nada, porque aquí delante yo unas marcas de Cristo. Y así yo también. Y nadie me diga nada. Lo que estamos predicando es conforme a la palabra. No, que es que estoy equivocado, no estoy equivocado, porque es que la palabra dice que estoy hablando con versículos. ¿Sí? De Pablo, que está hablando de la iglesia de Colosas, le está diciendo que todo lo que él hacía, no lo hacía por vanagloria, sino para que oraran por él, que es lo que usted y yo debemos hacer, orar los unos por los otros. Y no que cuando vemos el hermano caído, te le vamos a caer, como dice el mundo, ¿no? Hay caído caerle. No, nosotros, en estas luchas que tenemos todos los días, debemos orar los unos por los otros. Debemos ser participantes activos en la obra del Señor, activos. Uno que lo llama, hermano, ¿cómo está? No, aquí, pastor, aquí llevándola. Una frase de un hermano que diga eso, aquí llevándola, en las luchas. Hermano, yo sí oro por cada hermano de la iglesia, por cada líder, por cada ministerio, por nosotros mismos oramos. Pero yo también aspiro que toda la iglesia ore por nosotros. Yo aspiro a eso y creo que ora. ¿Cierto? De hecho, han orado y cada vez visto resultados. Ahora la pregunta ¿es usted un participante activo o está tirado en el piso como derrotado porque se perdió el trabajo o porque el hogar lo tiene un poco así? ¿Cierto? ¿De quién es la culpa? ¿De Dios o de usted? Respóndeme. Culpa suya, porque no se ha levantado. No tiene trabajo, pues póngase a buscar trabajo. No, me pasó en el internet. ¿Dónde? El día que tenga pico y cédula. Puede salir. El día que tenga pico y placa, que si no tenga pico y placa, puede sacar el carro, en la moto. No hay excusa, hermano, no hay excusa. Ahora, algo muy importante. Pablo habla de una palabra clave acá. Dice el esfuerzo. ¿Sí? Y el esfuerzo está hablando de una intensa fuerza. Dice que es el vigor en la mente para alcanzar un objetivo o superar determinados obstáculos. Es decir, cuando usted se esfuerza, es para superar unos obstáculos. La pregunta es, se está esforzando, pero el Señor no es la fuerza suya, está todo así cansado, agotado. Como que está agotado, si es la fuerza de aquí, no puede estar agotado. ¿Sí? Y eso es necesario para que usted consiga el fin, el objetivo que se ha propuesto. Pero todo es en Cristo. Conociendo el plan de Cristo, por eso voy a hablar del plan de Cristo. Ahora, ¿qué vemos acá? Que el esfuerzo de Pablo está cargado de fuerza, vigor, no solo en el cuerpo. ¿Dónde? En los sentidos. Cuerpo, alma, corazón, mente. Eso es conectado, lo aplicamos la vez pasada.
Eso debe ocurrir. ¿Sí? Ahora, Pablo, ¿por qué lo hacía? Había unas causas. Era darle consuelo a la gente. Exacto, la gente que estaba desanimada en Colosas, porque había gente desanimada, como lo hay gente desanimada ahorita acá, en esta iglesia, en muchas iglesias, estamos derrotados con esta pandemia, y ¿dónde está la confianza en el Señor? ¿Dónde está? ¿Sí? Él quería conferir a la gente alivio. ¿Por qué? Porque estaban angustiados. Pastor, ¿será que no puedo angustiar? Sí, se puede angustiar, pero no sé qué angustiado, levántese. Pastor, ¿puedes animarme? Algunos se desaniman, ¿cierto? Pero me tengo que volver a animar. ¿Cómo? Como que me toca aquí, me busco a mi mamá, y mi papá y mi patrón. No, en Cristo. Usted va a buscar en los secretos a Él. Allá. Él es el que lo va a consolar a usted. En Él usted va a encontrar refugio. En Él usted va a encontrar consuelo. Y eso es lo que Pablo estaba haciendo. Dándole a conocer el plan para que pudieran sentir consuelo, para que pudieran animarse, para que pudieran levantarse. ¿Cierto? Y dice la palabra, en Colosenses, por el capítulo que leí, parte del segundo, que ese esfuerzo estaba cargado de instrucciones de parte de Dios. O sea, todo lo que Dios le da para usted y para mí viene cargado de instrucciones precisas. O sea, Dios usted no le va a mandar un plan a medias. Si a Dios usted no le va a mandar un plan a medias. No, precisas, para el tiempo exacto de Dios. Dios no se equivoca jamás. ¿Cierto? Pero este instrucciones venía cargado con un ingrediente, como cuando usted hace una arepa. Tiene un ingrediente riquísimo, el queso, ¿cierto? ¿Y qué más? Una natica. Pues instrucciones del Señor venía cargado de algo importante. ¿Cuál? El amor. Agape, el amor de Dios. Porque es que Pablo no tenía amor, que Pablo era perseguidor de iglesia, pero cuando Cristo vino a su vida, le llegó el amor, agape, a él. Y todo se volvió ese odio, ese rencor en contra de los cristianos, en contra de la iglesia de Cristo, se convirtió en amor. Y ese amor era el que traía para la iglesia de Colosas. Y es el amor mismo que usted y yo debemos llevarle a las personas cuando vamos a visitarlas. Y no ir con cara de cañón ahí dice a aconsejar. Y con odio y rencor a su casa y que voy a aconsejar a otro. Voy con rabia, ¿sí? Mi vida está llena de mentiras, mi vida está llena de falsedad y que voy a ayudar a una familia. ¿Cierto? Mi vida está llena de engaño, que engaño a la gente, ¿cierto? Que miento en la palabra que digo y en la palabra que he empeñado y estoy predicando el evangelio. Que miento en las cosas que me comprometo, que voy a pagar, no voy a pagar, o que voy a ir, no voy a ir. ¿No? Y no va, y no le pasa nada, pero sigue predicando el evangelio. ¿Cierto? Por eso no está el amor ahí, no está el amor del Señor. Ahora, y ese amor es muy importante en la promulgación del plan de Dios que es Cristo. Porque una persona, un pastor, puede predicar muy fluido, puede vestirse corbata aquí tapado, puede ponerse aquí la capucha como los hebreos, ¿cierto? Tapados todos. La hermanita puede estar tapadita, así pueditica, acá. Pero si no tiene el amor de Dios para predicar, eso es en vano la predicación. Es en vano, ¿cierto? Es en vano. Ahora, algo que Pablo le hablaba a la iglesia colosa era que debe tener también convicción de lo que hablan y de lo que oyen. Es decir, ¿por qué? Porque es que viene de lo alto de la sabiduría. O sea, lo que yo hablo, escuche, debe convencer. ¿Por qué? Porque es del Espíritu Santo que va a hacer. Sí, pero la palabra que yo llevo y el Espíritu Santo va a convencer. O sea, debe haber convicción en mí en lo que estoy hablando. Si yo estoy convencido de lo de Cristo, si yo estoy convencido de que Cristo resucitó, de que Él murió por mí, que me reconcilió con Dios, que me justificó, que me perdonó, que pagó por mis pecados, que redimió por los pecados míos. ¿Yo cómo voy a ir a hablar de un plan secreto del Señor? Dígame usted, si yo estoy convencido de eso. ¿No? Si no estoy convencido del Cristo viene por segunda vez, ¿cómo voy a ir a ayudar a la palabra? ¿Cómo? La pregunta. Pero también mi meta y mi objetivo es que desde que yo le llegue la palabra, también el Espíritu Santo lo convenza. Ese es el objetivo, ¿cierto? Pero yo sé que hace trabajo. No nosotros. Bien. Debe estar convencido de este plan perfecto que es Cristo, porque una sola duda, escuche, hecha por tierra, por lastre, todo lo que se ha empezado. Todo. ¿Sí? Todo. Digamos,
Usted y yo debemos estar convencidos de que Cristo está en Cristo, están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿Y qué es el tesoro? Algo valioso. Dice la palabra que donde está su tesoro, ahí está su corazón. Mateo 6:21. ¿Sí? Ten en cuenta que Cristo es tesoro, Cristo es la sabiduría, es todo. No busque otro tesoro, no busque en otro lado, no busque en personas los tesoros de Dios, es que Dios es único y Cristo es único. Usted no busque en otro lado. Esos tesoros, dice, están escondidos, por eso debemos darlo a conocer, los tesoros del Señor, ese plan secreto. ¿Mm? Y Pablo estaba muy motivado por parte de Pablo, quien venía de parte de Dios. ¿Qué quería? Revelar el plan secreto. ¿Para qué? Escucha, había motivo. Para que no nos engañen como viene ocurriendo actualmente, con mucho pueblo de Dios que andan siguiendo a falsos. ¿Cierto? Y muchos no quieren dejar las tradiciones. Y peor aún, muchos hijos de Dios quieren regresar a lo de bar. ¿Sabes qué es lo de bar? Es sinónimo de miseria, pobreza. Lo de bar es sinónimo de lo peor. ¿Cierto? Entonces no, algunos quieren regresar allá, habiendo conocido ya la palabra. Ahora, lo que Dios quiere es que usted conozca la verdad y que no le vaya a decir algo que es blanco siendo negro, o que es negro siendo blanco. ¿Cierto? Ahora, ¿cómo está tu situación actual? ¿Te has dejado confundir? ¿Conoce la verdad de Cristo? ¿Conoce el plan secreto? ¿O te está comportando como un neófito, como un recién nacido? ¿Cómo te está comportando? Y para finalizar, dice que Pablo tiene un carácter. Carácter es lo que se formó Pablo, después de conocer al Señor. Pues el carácter son más que el carácter. El carácter se forma. Se nace con un temperamento, pero el carácter se forma. Cuando usted esté de lo que aprenda, de lo que lee, de lo que escucha, de lo que... Y Pablo recibió al Señor y fue formado un carácter. ¿Sí? Y ese carácter estaba lleno ¿qué? De amor. Y este lo decía al pueblo. Decía que sentía un amor, aunque él no estuviera presente allá, escuche, sentía ese amor por esa iglesia. Así no estoy viendo. Y es un amor que siento yo y sienten ustedes, que últimamente no estamos viendo, por lo menos por el sistema, pero no es lo mismo. Pero sin embargo sentimos ese amor, ese aprecio, y cada vez que nos vemos, nos reímos, nos abrazamos virtualmente. Pero llega el día que nos vamos a abrazar como tiene que ser, ¿cierto? Hasta donde la autoridad lo permita. Pero ese amor Pablo caracterizado, dice que estaba en el espíritu, ¿sí? Como yo estoy en el espíritu en las casas de las personas que Dios me ha llevado en el espíritu a las casas. ¿Es verdad? No puedo decir mentira. Y ese carácter de Pablo es el mismo carácter de Cristo, que es el mismo que debe operar en usted y en mí. ¿Sí? Un carácter lleno de amor, ¿cierto? Porque es un carácter que venía de parte del Señor. Y Pablo decía algo muy importante para finalizar, que el pueblo de Colosas tuviera su vida en orden. Uy, qué palabra, y lo contrario de orden, desorden. ¿Cierto? Y la palabra orden significa que todo está sobrio, que todo está cuerdo, que todo está limpio, que todo está, no dicho, sin mancha. Eso es orden. Que todo está en el puesto. Estamos hablando de nosotros, la casa que somos nosotros, que es el templo del Espíritu Santo. Pero también está hablando de mi hogar, también está hablando de la iglesia, también está hablando de mi trabajo. ¿Cómo está ese orden? ¿Está el orden correcto? ¿Cómo está el orden en su casa? Papá, mamá, hijos, padres. ¿Cómo está el orden en su casa? Dios primero, familia, trabajo, la iglesia. ¿Cómo está primero? Dios, el papá, la esposa, los hijos y los padres. ¿Cómo? ¿Los padres? ¿O está invertido el orden? Dios está hablando de la iglesia de Colombia, le decía que esperaba que fuera en orden. Y en orden conforme al plan secreto de Dios que es Cristo. Dice, y que su fe en Cristo siempre estuviera fuerte. Es necesario porque la fe no está fuerte, entonces vamos a tambalear y tambaleamos, caemos. La palabra dice que uno levanta, está bien, pero en la caída, en el tiempo que duramos caídos, es duro.
El levantarse es duro, hermano. Entonces, no queremos caer. A veces la gente dice, no, de los errores se aprende, de las caídas se aprende. Sí, se aprende. Pero no debería ser el objetivo. No debería ser lo primero. No, la idea es no caerse. ¿Para qué caernos? Para poder levantarnos. Con las raíces peladas. No, hermano. Si no nos caemos mejor. ¿Cierto? Ahora, de cada caída aprendemos, es cierto. Nos sirve de experiencia. Nos sirve para contarle pronto a otros. Pero es que esas las caídas son dolorosas. Y en las caídas a veces perdemos bendiciones. Pero mejor no caer. La pregunta es, para finalizar, ¿cómo está tu vida? ¿Cómo está tu fe? Cada uno se responde en su casa. Amén, hermano. Vamos a darle gracias al Señor en esta mañana. Padre maravilloso, en esta mañana te damos gracias, Dios mío, por todas las maravillas que nos hablaste en esta mañana. Tú eres grande y poderoso y majestuoso. Tú eres digno de todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Gracias, Dios mío, por este mensaje que has traído en Colosenses, Padre. Y es para todos los hijos del Señor. Pero también para aquel pueblo que estuvo oyendo la palabra, que aún no te conoce, Señor. Entonces, gracias, Dios, porque tú eres Dios bueno, Señor, y cada día nos prepara, Señor, con este plan secreto de Dios, que es Cristo Jesús, para que nosotros permanezcamos con nuestra casa en orden y nuestra fe firme en todo tiempo. Gracias, Padre mío, gracias, Señor. Yo en esta mañana por mis hermanos que se conectaron, por mis hermanos que oyeron la palabra. Yo por todas las personas que no han recibido a Cristo, la invitación es que conozcan de Cristo en esta mañana. Gracias, Señor, gracias, Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.